Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor o lo más interesante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy, con mucho cariño, vamos a tratar de homenajear a un grande del cine que acaba de fallecer. Usted sabe que en este tipo de programas yo generalmente no hablo de un actor o de una actriz, o de un director sí, porque a veces los trabajos de los directores son tan variados y abarcan tanto que a veces se puede hacer un programa dedicado a un director o directora. Pero en el caso de este actor, yo pensándolo bien, después de haber revisado en los últimos días parte de su filmografía, yo dije, hay que hacer un programa sobre él. Hay que hablar sobre él porque fue tan ecléctico, tan variado, tan ubicado en cada uno de los roles que le tocó interpretar, que no fueron siempre el mismo tipo de rol, que yo dije, hay que hacer un programa sobre él. Y me estoy refiriendo al gran Donald Sutherland. Y repasando su filmografía, que ya la vamos ahora a repasar, los puntos más salientes de esa filmografía, los más apetecidos por el público y los que los críticos además han dicho que son los más conseguidos y acabados. Permiso. Quiero que usted recuerde cada uno de estos trabajos, seguramente los ha visto, y recuerde cómo él se ubicó en cada uno de sus personajes, tan dispares entre sí, en general tan dispares entre sí. Y vamos a empezar con MASH, aquella película de 1970, donde se hacía una recreación de parte de soldados de la Cruz Roja dentro de la Guerra de Corea. Y fue una película muy divertida, fue una película donde los yanquis se tomaron el pelo a ellos mismos y Donald Sutherland descolló allí como un actor con mucho sentido del humor. Había mucho humor en ese filme, tanto fue así que después se hizo una serie que fue todo un éxito. MASH, se llamó MASH, es una sigla. Bien, sigamos. Después llegó en el año 1971, estoy leyendo acá la parte de filmografía con las fechas de cada uno de sus filmes, llegó una película que fue, que es un filme de culto en este momento y que lo tuvo como protagonista junto a una naciente Jane Fonda, que se cimentó en su carrera cinematográfica en ese momento con esta película. Se llamó Clute, el nombre de un abogado, o El pasado me condena. Se dice que tuvieron un gran romance en esta filmación. Ella estaba casada con Roger Vadim, él también estaba casado, él se casó 3 veces, pero tuvo innumerable cantidad de amoríos, porque evidentemente era muy atractivo. No era un hombre lindo para nada. Él siempre dijo que era muy difícil seguir una carrera cinematográfica cuando el actor es feo o era feo. Él se autocalificaba como feo, o por lo menos sin los atractivos que tiene un galán de cine. Por eso nunca fue un galán. Él era un representante de distintos momentos de la historia de un ser humano, las circunstancias de un ser humano, pero nunca fue un galán, más allá de las escenas eróticas que pudo haber tenido en sus filmes, que fueron abundantes, por cierto. No le sacaba el cuerpo a nada. Bueno, Clute fue la historia de una prostituta neoyorquina que se ve envuelta en una circunstancia policial y él tiene que, ayudarla a salir de esa circunstancia. Se enamora locamente de ella, perdidamente,
y le valió a Jane Fonda el primer Oscar de su carrera, por lo bien que estuvo. A mí no me gustó tanto esa película porque la noté muy distante, muy fría, pero era el rol que evidentemente le habían marcado para que hiciera de esa manera. Después llegó Venecia Rojo Shocking, uno de los filmes más hermosos que yo le haya visto, no solamente a Donald Sutherland, sino en la cinematografía, que he visto casi todo, o por lo menos casi todo lo bueno y lo mejor. Venecia Rojo Shocking, una película tremenda sobre un matrimonio joven. Él es un arquitecto, tiene que ir a Venecia a refaccionar un monumento, a una iglesia creo que es, y ella lo acompaña a su esposa. Acaban de perder un hijo, tienen otro hijo que queda en Inglaterra, y es toda la circunstancia que vive esa pareja enamorada que tiene que hacer frente a problemas tremendos que se le presentan en esa instancia de su vida y después de haber perdido ese hijo en un accidente. Me conmovió profundamente, la he visto ahora estos días, imagínense ustedes, desde el año 1971 creo, o 72, y la he revisado estos días y me pareció tan hermosa como siempre. Hay mucho de misterio, mucho de terror, mucho de suspenso, mucho de intriga, es casi policial la trama, porque, bueno, no se lo voy a contar, pero si usted tiene oportunidad de verla, véala, porque es una película que ha pasado a ser uno de los grandes filmes de la década del 70, con Donald Sutherland y Julie Christie. Tiene una escena amorosa o erótica muy marcada, que según las malas lenguas o las buenas lenguas, fue real y que solamente estaban el director y el director de fotografía en ese momento junto con los dos intérpretes. Pero él está tan bien como ese hombre desolado que no sabe cómo contener a esa mujer a la que ama profundamente y que se le va de las manos y que ella de alguna manera anticipa parte de lo que va a seguir o cómo va a seguir su vida. Por momentos estremecedora, por momentos a usted se le paran los pelitos de la piel, porque hay allí mucho de predicción de futuro. Una película muy extraña de Nicholas Roeg. Se llama Venecia Rojo Shocking y si puede verla, véala porque los dos están maravillosos. Jóvenes, hermosos. Imagínese en la década de 70. Después, en el año 1972 o 73, él participó en un filme mientras estaba armando su papel en Venecia Rojo Shocking. Se conectó con Federico Fellini y con Bernardo Bertolucci. ¿Qué pasó? Pasó que Federico Fellini lo convocó para hacer la versión propia de Casanova. Un Casanova frío, distante, muy estereotipado quizá, pero fantástico. Fantástico está ese personaje que no tiene paz, porque todo es erotismo en su vida y tiene que saciar su apetencia sexual permanentemente. Usted sabe lo que es un Casanova. Un Casanova es un hombre que no tiene límites para enamorar a las mujeres con tal de poseerlas.
Y es tanto, está muy bien guionado el libro de Federico Fellini. Es tanta la apetencia de ese hombre que al final termina con una muñeca autómata. Es decir, se enamora de una autómata porque comete tantas tropelías que lo meten en prisión. Es la vida de Casanova, con toda la ficción que le pudo haber puesto Fellini. Pero este hombre está tan insatisfecho con su vida amorosa, sexual, que finalmente se enamora de una autómata. Hace el amor con la autómata, baila con ella, y ella es una muñeca. Usted sabe lo que es un autómata, era como un robot, pero de la época del 1700, digamos, o 1800. Bueno, toda la desolación que puede llegar a tener un ser humano ante esa apetencia infinita y poco satisfecha que es el permanente hecho de tener relaciones sexuales, permanente, que nada lo satisface, está magníficamente plasmado por Federico Fellini y con la actuación inolvidable de este grande que se llamó Donald Sutherland. Muy distante, muy frío el personaje, pero creo que está pintado, no sé si fue así el verdadero Casanova, pero está pintado de una manera soberbia. Mientras hacía Casanova, lo conectó Bernardo Bertolucci, ya que estaba en Italia, para participar en su famoso Novecento. Una película que tiene duración de 5 horas y pico, se dividió en 2 partes, se exhibió en 2 partes. Yo acabo de verla, la había visto en su momento, no me acordaba en los detalles, y descubrí un filme maravilloso, duro, terrible, tremendo, con las condiciones que tenían los campesinos a comienzos del siglo XX, en una Italia empobrecida, en una Italia en la cual dentro de muy poco tiempo, después de 1900, en la década del 20, aparece Mussolini y sus camisas negras, y después la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Es una película muy dura, pero es una película maravillosa. Y el personaje que encarna Donald Sutherland es un personaje de un camisa negra, sádico, fascista, asqueroso, repugnante, que está tan bien, porque eso es lo que tenía Donald Sutherland. Era capaz de ir de un extremo a otro. Y fíjese usted que lo hizo casi en el mismo tiempo. Una película terminó y empezó la otra. Y nada que ver un rol con el otro. Era un actor multifacético que se adecuaba y que asumía los riesgos de cada uno de sus personajes de manera extrema. No había medias tintas para él. Este personaje del camisa negra de Novecento es tan siniestro, es tan brutal, es tan auténtico, que bueno, tiene que verla usted para ver lo que hizo Bertolucci y lo que hizo Donald Sutherland en esa película. Junto a él están grandes nombres como los de Dominique Sanda, Paolo Stoppa, Robert De Niro y varios otros. Es una película coral, donde cada uno de los personajes tiene algo que decir. Y es sobre todo la lucha entre pobres y ricos, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando las huestes de Mussolini asolaban a la península itálica. Me pareció, yo que no la recordaba, me
congratulé de haberla visto nuevamente. Después de Novecento llegó una película norteamericana con la dirección del gran Robert Redford que se llamó Gente como uno. Nuevamente, cambiando totalmente de sintonía, Donald Sutherland se pone en la máscara de un hombre terriblemente afligido porque su hijo o un hijo acaba de fallecer en un accidente y el segundo hijo que ellos tienen, junto con su esposa, Mary Tyler Moore, era la actriz, intenta suicidarse porque cree que los padres no lo aman y porque además le ha quedado toda la carga de la muerte de su hermano. Donald Sutherland está como los dioses en esa película, de ese hombre torturado que no sabe qué hacer para que su mujer y el hijo que ha sobrevivido tengan una vida confortable, una vida amable dentro de la tragedia que han tenido que vivir. Y el final de la película es muy sintomático porque él ha aceptado todo lo que su caprichosa esposa le ha venido planteando, y más después de la tragedia, en los últimos tiempos, hasta que finalmente se harta y él, que la amaba tanto, en un momento determinado le llama, está en la cocina, él dispuesto a dejar la casa, se va por un tiempo y le dice: creo que ya no te amo. Él, que había sido un hombre tan fervoroso de su familia. Es una película dura, maravillosa, dirigida por Robert Redford y con la actuación de Donald Sutherland y Mary Tyler Moore, que me pareció, ahora me gustó más porque cuando yo la vi, yo había pasado en mi familia por una circunstancia muy trágica y no sé si me había gustado tanto, la descarté un tanto, la vi, pero no se me hizo carne. Ahora sí, ahora me doy cuenta que la película es maravillosa y que la actuación de Donald Sutherland está como los dioses. Bueno, después llegó Isla de Tormentas, un filme policial donde un espía alemán se introduce en las filas del ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Es una película casi policial de espionaje, donde él hace de un hombre realmente siniestro, y está basado en una novela, un libro muy famoso de Ken Follett. Se llamó La Isla de las Tormentas. Después lo vimos en el siglo ya XXI, en Orgullo y Prejuicio, en Jinetes del Espacio, y me falta comentar la última producción que para mí es el logro más grande que ha tenido Donald Sutherland en su carrera. Una película de 1972-73 que se llamó Como plaga de langosta. La dejé para el último porque a mi entender es donde él mejor se encuentra como actor. Como plaga de langosta está basado en una novela de Nathanael West, contemporáneo de Scott Fitzgerald, que narra en ese libro, porque es un libro que se llamó La plaga de langosta, o El día de la langosta, narra los albores del cine hollywoodense, cuando recién el cine comienza en 1910, 1920, a ser lo que después fue. Y ya todos los actores, actrices y gente del espectáculo del cine habían tomado posesión de esas tierras, y como había tanto éxito alrededor del cine en el mundo entero, ya los dueños de las compañías cinematográficas tenían sus requerimientos. Tenían sus requerimientos y todos lo sabemos. Si usted vio la película Babilonia hace un año y medio, se da cuenta de que
más allá de que se ha leído libros, bueno, es otra cosa, pero se da cuenta o se dio cuenta de que el mundo hollywoodense era muy hipócrita, lo sigue siendo posiblemente, pero no de la misma manera, porque ahora las cosas se saben más. Y las starlets, o las muchachas que iban a hacer roles secundarios, tenían que avenirse al capricho de los productores. Y este hombre llega a Los Ángeles, venía de otra parte de Estados Unidos, y va a parar a un lugar donde vive un grupo de familias y se enamora locamente de esa starlet, que se burla de él permanentemente. Y este personaje se llama, ¿cómo se llama en la película y cómo lo describió Nathanael West? Homero Simpson. No sé si después Groening, el autor de Los Simpson, tomó a este personaje como un vehículo para dibujar su Homero Simpson. Pero de esta película que le estoy diciendo con Alan Sutherland, es patético. Es un hombre que se humilla ante una persona que lo maltrata, que es esta starlet, hermosa ella, con la actriz Karen Black, y él tiene que dejar no solamente de amarla, tiene que apartarse de ese mundo, pero antes de apartarse de ese mundo sucede una tragedia. Se veía venir que la cosa iba a terminar de esa manera, pero creo que nunca Donald Sutherland estuvo tan bien, tan exacto como en esta producción que le estoy anticipando y que le estoy recomendando. Se llamó Como plaga de langosta, del director John Schlesinger. Bien, señores, de esta manera damos fin a este programa de hoy. Quise hacerle un merecido homenaje a este actor que trabajó tanto, que hizo papeles tan terribles, y alguien me dijo hace muy poco, después de verlo en estas producciones, compartimos la visión con una amiga, me dijo, ¿cómo queda un actor después de tanta exigencia física y psicológica? Ellos sabrán cómo quedan. Pero él murió a los 88 años y todavía hasta los últimos años de su vida estuvo trabajando. Un recuerdo para él y yo me despido hasta cualquier momento de todos ustedes. Un beso grande y recuerde, suscríbase o si no, véame en TikTok. Será hasta cualquier momento. Chao.